Shalom Boker Tov, pero muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas de la Keilah de Yehoshua, amados hermanos que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu, deseándoles que estén muy contentos escuchando la programación en Radio Shalom hoy, en este Yom Shabbat, en este día de reposo. Quien les habla es su hermano, José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, la estación con el Espíritu, aquí desde cabina en extensión México, Gloria al Eterno. Y bueno, mis amados, hoy quiero compartir mi comentario a la Parashá, a la porción de Torah que hemos estado estudiando durante esta semana y que hoy, en el día de reposo, cada uno de los maestros compartimos nuestro comentario a la Parashá que estudiamos en lo que es el Instituto de las Raíces Hebreas, aquí en la Keilah de Yehoshua, en lo que es el Ministerio de Congregación El Yo Soy, bajo la cobertura legal, moral y espiritual, de Asambleas Alfa y Omega Incorporado, allá en el sur de Los Ángeles, California. Y enviamos saludos y muchas bendiciones a nuestros amados mentores, a nuestro amado Morea Jarón Morales, su amada esposa la Mora Araceli de Morales, pues ellos son los presidentes fundadores de Asambleas Alfa y Omega Incorporado. Son los que nos dan cobertura espiritual, moral, legal y también son nuestros Morim Berroim, pastores y maestros en lo que es las raíces hebreas y la mentalidad hebrea. Y bueno, también saludos, muchas bendiciones para cada uno de los integrantes, congregantes de la Keilah de Yehoshua, un ministerio en línea a través de las redes sociales, y estamos en Facebook, WhatsApp, estamos en Telegram, también estamos en YouTube, y tenemos nuestra página oficial www.elyosoy.com, donde harás bien al entrar, registrarte, y bueno, tener acceso a todo el material que tenemos, enseñanzas, en audio, en video, en PDF, bastante material, mis amados. Pero bueno, hoy te quiero compartir mi comentario a la Parashá, que lleva por nombre, en el Lashon Kadosh, en el hebreo, Ha-Metzorah. En nuestro hermoso castellano, el leproso. Y está conformada por las siguientes citas. Tenemos una en la bendita Torah, lo que es el libro de Levíticos capítulo 14, todo el capítulo completo del verso 1 al verso 57. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 7, del verso 1 al verso 16. En el libro de Salmos, en el número 84, el Salmo 84. Y en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, tenemos lo que es en la carta a los Efesios, capítulo 4, versos del 1 al 32. Todo el capítulo. Bendito sea el Eterno por ello. Y encontramos estos títulos o subtemas, principalmente en la Torah. Vamos a estar viendo acerca de lo que es la purificación de hombres y mujeres afectados por Zarat. Estamos hablando por la lepra. Cualquier hombre o mujer que hubiese tenido una manifestación física de lepra. Estamos hablando de leproso o una mujer leprosa. Y podemos entender, como lo estuvimos estudiando la porción pasada, en el Yom Shabbat, del día de reposo anterior, que una manifestación física de lepra es la manifestación física de una conducta espiritual no adecuada delante del Eterno. Eso es lo que encontramos como tema medular, lo central. También encontramos lo que es la ofrenda de Zarat a cargo de un menesteroso, de aquel que llevaba su ofrenda. También podemos ver lo que es el Zarat en las viviendas. También encontramos otro tema que es el profeta Elisha, suelta una profecía sobre Somrom, Samaria, y también nos encontramos ahí a 4 leprosos, 4 hombres con Zarat. Entonces vemos
a Eliseo hablando sobre Samaria y entran en escena 4 leprosos. Para el libro de Tehilín encontramos una tefilá, una jalel, lo que es el anhelo por la casa de Jehová. Bendito sea el Eterno. Para lo que es el Brit Hadashah, encontramos lo que es la unidad en el Ruach Kodesh, así como estamos ahorita, en Ejat, unidos, bendito sea el Eterno. Y también encontramos que Shaul, Pablo el apóstol, da instrucción acerca de una nueva vida de acuerdo a la bendita Torah, a la Torah Hay, que es nuestra amado Masías, y Joshua, bendito sea nuestra abacados. Eso es lo que encontramos ahí como temas o subtemas, bendito sea nuestra abacados, pero antes de entrar en materia, vamos a hacer tefila. Amén. Y bueno, vamos a recitar nuestro dogma de fe. Creemos en un único y solo Elohim. Nombre, Jehová Sebaot. Y decimos, Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel, Jehová vuestro Elohim, Jehová es primero. Y bendito el nombre de su reino desde ahora y para siempre, Beshem de Yehoshua HaMashiach. Abacados, te damos toda raba. Muchas gracias, Abacados, por este día de reposo, por este Yom Shabbat, por este día de delicia, este día que has creado para nosotros. Toda raba. Muchas gracias, Abacados. Te pedimos que hables a nuestro corazón a través de tu bendita Torah. Te agradecemos porque a ti te ha placido darnos tu bendita Torah, escogernos para que seamos quienes escudriñemos tu Torah y también la verajá, la bendición de poderla compartir. Toda rabá abacados. Nos ponemos en tus manos para que tú nos instruyas. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos y te agradecemos de todo nuestro corazón. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Y la Keilah dice, amén, amén y amén. Bendito sea nuestra abacados. Pues bueno, vamos a entrar un poquito ahí al tema. Vamos ahí a la bendita Torah. Al libro de Levíticos, capítulo 14 es el que corresponde. En el versículo 1 encontramos cómo Jehová Sebaot le habla a Moshe para transmitirle al pueblo, para que hablase con el pueblo y le dice, esta es la Torah. Esta es la instrucción con respecto del Metzorah. Estamos hablando del afectado por Sara. Estamos hablando del leproso, en buen castellano. En el día de su purificación, ¿qué tendría que hacer este hombre? Deberá ser presentado ante el Cohen. Estamos hablando del sacerdote. Y el Cohen, el sacerdote, saldrá afuera del campamento. Fíjese nada más. Afuera del campamento, donde examinará al afectado de Sarad, al que está leproso, para determinar si esa lepra ya está curada. Entonces tenía que salir fuera. Bendito sea nuestra abacados. En Torah Emet tenemos un comentario de Rashi. Me gustó y quiero compartírselo. Nos dice que la denominación Metzorah, o la palabra Metzorah, que es leproso, a pesar de que trata básicamente del proceso de purificación de una persona afectada de lepra o por lepra, una persona leprosa, nos da una gran enseñanza. Y esta es que nos enseña que esta aflicción no era solo una manera de dolor o una llaga, una enfermedad por la maledicencia, sino una forma de inducirlo a uno al arrepentimiento, a la teshuvah, a hacer conciencia de la transgresión, a ponerle un alto total a nuestra vida y volvernos al Eterno. Hacer teshuvah, arrepentirnos del mal hábito que estuviésemos practicando. Así es de que este Sarad era en verdad parte integral del proceso de purificación, pues una vez detectado, obraba como advertencia al afectado de que debía generar un cambio profundo en su actitud, una teshuvah completa. Bendito sea nuestro abacados. ¿Por qué? Porque entendemos que la paga a las transgresiones
la paga al pecado es muerte. Entonces, alguien que ya tenía lepra, que era examinado y era encontrado con ese contagio, con esa enfermedad, castigo por su transgresión, estaba condenado a morir. Pues era necesario, era un recurso el hacer la teshuva. Y sabemos que en la era del Mashiach, en el tiempo que usted y yo estamos, la paga del pecado es muerte. Y cuando sabemos eso y tenemos la conciencia, debemos, porque ya tenemos el conocimiento también, agotar los recursos espirituales que tenemos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios, para derribar fortalezas. Bendito sea nuestra abacados. Entonces, en esta parashá que estamos viendo hoy, la de el leproso, esta parashá, se nos dan más detalles en cuanto a lo que es la purificación precisamente de la lepra y acerca de la purificación de cualquier otra impureza. El Eterno sigue dando instrucciones a quién? A su pueblo, pero específicamente a los sacerdotes, a los levitas, a los sacerdotes y a todos los que servían como sacerdotes de la tribu de Leví, pero principalmente los descendientes del Cohen Hagadol de Aharón. Bendito sea nuestro abacados. Entonces, el leproso estaba excluido, no solamente del santuario por su impureza ritual, sino también del campamento. Era echado fuera y era escarnecido. ¿Por qué? Porque se le decía inmundo, inmundo. Su restauración, esa se efectuaba mediante 2 ceremonias. Cuando era restaurado, cuando hacía ese teshuvah, cuando se arrepentía y volvía. Entonces era restaurado mediante 2 ceremonias. La primera le permitía volver al campamento y relacionarse con sus hermanos. Y la segunda, esa se realizaba una semana después o una semana más tarde y se llevaba a cabo en lo que es el atrio del Mishkan, del tabernáculo de reunión, ahí en el desierto. Y entonces lo restauraba a una plena comunión y a todos los privilegios de la relación del pacto del Eterno con su pueblo. Así que en la primera fase se eliminaban las siguientes facetas de la impureza. Se le permitía al leproso entrar al campamento de los hijos de Israel y ya no contaminaba la totalidad de aquello que tocara. Como bien sabemos, solamente con el hecho de sentarse o de recargarse o de tocar alguna cosa. Mas, sin embargo, el leproso en sí seguía siendo tame, impuro, ritualmente impuro, al punto de que toda prenda que usase se hacía también tame, impura. Pero en vez de convertirse en el nivel primario, originario de impureza ritual, como hubiese sido en el caso de antes de completar la primera fase, el arrepentimiento, el volver a los 7 días, todo lo que eran sus prendas de vestir, la ropa de cama y lo que eran las monturas, se hacían o se contaminaban en esa primera faceta. Estas se hacían también, se hacían impuras, solamente por el tocar su cuerpo o que con su cuerpo fueran tocadas las cosas. Así que esa primera ceremonia, cuyo objeto era, se podría decir, capacitar, darle la capacidad al leproso para que volviera al campamento, se realizaba fuera del campamento. Para expiar por sus pecados a lo que es este leproso,
antiguo pecador, debía purgarse del efecto mortal que lo llevó a obrar mal. Tenía que haber una teshuvá verdadera. La causa subyacente de los chismes y las calumnias, en otras palabras, los pecados que castiga o que eran castigados con Sarat, era la altivez, debido a que incubaba o desarrollaba el desprecio, provocando que la persona hablara de otra persona. Entonces, cuando calumniaba o hablaba un chisme, estaba hablando de otra persona, era motivado a hablar mal. ¿Por qué? Por la altivez de espíritu, por el ego elevado, por el orgullo. Y hablaba con crueldad. Entonces era una maldad de su corazón. Por este motivo, el arrepentimiento de lo que es la metzorá, la lepra o el leproso, implicaba la decisión de cambiar la actitud, de cambiar su corazón, de tener una transformación. Y eso tenía que verse de manera muy gráfica. Y vemos que sucedía porque él traía una ofrenda. Y en esa ofrenda venía compuesta por ciertos objetos. Por ejemplo, esa ofrenda estaba compuesta, o dentro de sus componentes había uno que era madera de cedro. Nos dicen los sabios de Torá que el cedro crece muy alto y que es muy imponente, es muy ancho y es muy fuerte, y que representa la altivez. En esa ofrenda también llevaba el leproso hilo carmesí, y que ese hilo debía de ser de lana y debía de ser teñido de un pigmento que se extraía de un gusano. Por lo que simboliza, dicen los sabios de Torá, la reciente humildad del penitente. O sea que se había arrepentido. Si andaba muy elevado, con mucho ego, con mucha altivez, el Eterno lo había hecho descender. Así que este hilo de lana, color carmesí, indicaba que había desarrollado humildad, había aprendido humildad. También llevaba hisopo, y el hisopo, nos dicen los sabios de Torá, que es un arbusto chaparrito, no crece mucho, y que representa asimismo la noción de la humildad. También se llevaba una vasija de barro, y que esta vasija de barro representa lo que somos como carne, el cuerpo humano, nuestro ser biológico, que fue sacado del polvo de la tierra y al polvo de la tierra volverá. Con respecto al agua, estamos hablando de agua corriente. Esta agua corriente puede representar, uno, la bendita Torá, o también, como encontramos en el Brit Hadashah, el Ruach Kodesh, el Ruach del Eterno. Por otro lado, esta agua también puede simbolizar muerte. ¿Por qué? Porque cuando somos sumergidos en Mashiach, dice Sheliach Shaul, Pablo el apóstol, la carta a los romanos, en el Brit Hadashah, en lo que es el capítulo 6, verso 3, cuando dice, ¿o no sabéis que los que hemos hecho Tevilá en Yehoshua HaMashiach hemos sido sumergidos en su muerte? Así que ser sumergidos en las aguas, en la Tevilá, es para muerte. Para así como el Eterno murió y fue sepultado y luego resucitó para vida nueva, así también suceda con nosotros. Entonces también estas aguas pueden simbolizar muerte. ¿Por qué? Porque la paga al pecado es muerte, mas la dádiva del Eterno, aleluya, vida eterna en Yehoshua HaMashiach, Adón nuestro. El leproso había resucitado, porque estaba con sentencia de muerte. Pero gracias a la misericordia del Eterno y a la teshuvá que realizó, volvió
la salud a su cuerpo, volvió a nacer. Bendito sea nuestro abacados. Por otro lado, el ave viva que estaba junto con la madera de cedro representa al Mashiach, a nuestro amado Mashiach Yehoshua, quien fue colgado sobre un madero para así limpiar al hombre de lo que es la metzorá, la lepra del pecado. Bendito sea nuestro abacados. También el ave viva es sumergida en la sangre del ave muerta. ¿Eso qué significa? Eso representa el momento de la muerte del Mashiach. El ave viva no es dejada en el recipiente que contenía el agua, mezclada con la sangre hasta que muriera, sino que era sacada de ahí. Esto nos simboliza la muerte y resurrección del Mashiach. Bendito sea el Eterno. Mas sin embargo, antes de que el Cohen, el sacerdote, soltase el ave, rociaba 7 veces al que debía ser purificado y lo declaraba limpio, perdonado, redimido, salvado, sanado. Bendito sea el Eterno Jehová Sebaot. Entonces, posteriormente le mandaba a que se lavara la ropa, que se afeitase, que se bañara. Luego de haber realizado esto, podía entrar al campamento. Bendito sea nuestro abacados. Ya podía entrar al campamento. Obviamente entraba rasurado. Cuando estábamos hablando ahí el texto de las aguas, Maim Haim, esto nos hace referencia a aguas surgentes de manantial, que surgen, que nacen de un manantial. Bendito sea nuestro abacados. El séptimo día, dice ahí la bendita Torah, raería, rasuraría todo el pelo. El Cohen, el sacerdote, él es el que tenía que realizar este trabajo. Él era quien cortaba todo el pelo que se encontraba en lo que era la superficie del cuerpo del metzora, del leproso. Él tenía que cortar. Y lo que es este versículo que acabamos de leer, menciona que se tenía que cortar el cabello de la cabeza, el cabello de el vello de la barba y lo que son las cejas. Debido a que el pelo de estas 3 áreas simboliza o simbolizaba, porque ahorita ya no lo hacemos de esa manera, simbolizaba su transgresión, simbolizaba su pecado. ¿Por qué? Porque la cabeza, nos dicen los sabios de Torah, representa la altivez. Y lo que es el metzorá se consideró mejor, más digno de respeto que las otras personas a quienes difamó. Entonces, rasuraría la barba alrededor de la boca también. ¿Por qué? Porque este es el órgano que mencionó o que utilizó para mencionar, para pronunciar, para expresar, esa es la palabra más adecuada, el chisme o las injurias. Entonces también se rasuraba toda la barba. Y las cejas. Las cejas. ¿Por qué? Porque estas representan, dicen los sabios de Torah, también las muecas. Las muecas que muchas veces se realizan por motivaciones de envidia, literalmente hablando. O como encontramos en la bendita Torah, la estrechez del ojo, o el ojo malo, que indujo a lo que es destruir, difamar la reputación de un hermano o de una hermana. Así como vemos que le pasó a Miriam, a María, cuando habló, platicó, dialogó con Aarón
cuando Moshe, pues bueno, tomó la decisión de casarse con la mujer cusita. Si recuerda ese pasaje, bendito sea nuestra abacados. Así que, solo con relación al mayor grado de contaminación que se tenía previamente, tenían que pasar por ese proceso. Una semana después de la primera ceremonia que estábamos hablando, ¿qué tenía que pasar? Que esta ceremonia, recuerda, era fuera del campamento. Una semana después, el leproso se acercaba a la puerta del tabernáculo para cumplir los ritos finales. El leproso ofrece 3 animales y cada uno de ellos es acompañado de una ofrenda, de una oblación, de un décimo de efa. De esta manera, el leproso constituye una excepción a la regla, pues las ofrendas por el pecado y de culpabilidad no suelen ser acompañadas por ofrendas de cereales, como bien lo estudiamos en los primeros 6 capítulos de Vaikra Levítico. Entonces nos dicen los comentaristas de la Torah, los sabios de Torah, que es probable que se le conceda este honor al leproso para dar testimonio delante del Eterno y de toda la nube de testigos de la sinceridad de su verdadera teshuvá, de su verdadero arrepentimiento, tal y como queda evidencia. ¿Por qué? Por medio de la remoción, de haber sido raído de lo que es su cabello y poder ver que su piel o de su piel se había desaparecido o se había sanado el padecimiento que tenía en su cuerpo. Hablando de la lepra. Entonces, por eso nos dicen los sabios de Torah que es probable que se le haya concedido este honor al leproso para dar testimonio. Testimonio de la misericordia del Eterno, testimonio del poder del Eterno, y ahí está. Se quitaba todo el cabello para que vieran que estaba completamente sano. Su piel nuevamente como de bebé. Bendito sea nuestra abacados. Entonces, esta parte del ritual era similar al rito de consagración del sacerdote. Y quizá tuviese el mismo significado. Eso lo estudiamos en Levíticos capítulo 8, específicamente en el verso 23. Pero tanto los sacerdotes como el que es purificado de la lepra es objeto del mismo rito, tal y como lo leímos ahí y lo estamos leyendo aquí también. Por un lado podríamos entender como que el que había tenido lepra ahora tiene el derecho para acercarse al Mishkan, al tabernáculo de reunión, igual que el sacerdote. En este sentido se asemeja al ministerio del sacerdote, que tiene el derecho de estar cerca de la presencia de Jehová Sebaot. Mas, sin embargo, encontramos algo más profundo aquí. Comparado con nuestro amado Mashiach Yehoshua, nuestro amado Mashiach está asociado con un hombre leproso. A Mashiach se le conoce como el leproso. Todo este proceso de purificación de la lepra, de la Metzorá, está hablando de lo que nuestro amado Mashiach tenía que pasar para poder entrar en su gloria. Luego de ofrecer el sacrificio por la transgresión, se ofrecía el sacrificio por el pecado y el holocausto. La ofrenda por la transgresión había efectuado la expiación, como lo vemos en el verso 18 de esta porción que estamos leyendo. Todo descuido, ¿qué pasaba? Quedaba atrás. Había sido perdonado. Todo pecado, queriendo o sin querer, pero que se hubiese cometido. Pero obviamente estamos hablando de que era algo en lo que se persistía, se insistía.
y a causa de eso venía la lepra. Pero todo eso era perdonado. ¿Y cuál era la muestra de ese perdón? La sanidad milagrosa que venía a la vida del leproso o de la mujer leprosa. Bendito sea nuestro abacados. Así que después de esta fase final, de este largo proceso de purificación, entonces el leproso sanado ya puede entrar al santuario y comer carne de los sacrificios. Por otro lado, un pobre podía ofrecer 2 tórtolas o 2 palominos en lugar de los 2 corderos exigidos para la ofrenda por el pecado y el holocausto. Mas, sin embargo, no podía sustituirse el cordero de la ofrenda por la transgresión. Debía presentarse el cordero, ya se tratara de un hombre rico o se tratara de un hombre pobre. También había una disminución en lo que es la cantidad de la harina requerida, puesto que se aceptaba una 10ª parte de efa en lugar de las 3/10 partes. Bendito sea nuestro abacados, como dice el verso 10. Así vemos la misericordia del Eterno. Para aquel que tenía poco capital, poco poder adquisitivo, podía llevar unos palominos. Bendito sea nuestro abacados. Pero el cordero era innegociable. Pero hoy ya tenemos ese sacrificio. El cordero de Elohim, que quita, cubre, expía el pecado del mundo. Bendito sea el Eterno. Entonces el hombre recibía el perdón por todos sus delitos o sus pecados pasados y se le concedía la expiación. Quedaba restaurado para participar en la congregación. Aunque el hombre sea pobre, no hay rebaja en cuanto al animal que estamos hablando. Lo tenían que dar como ofrenda por la culpa. Tanto el rico como el pobre tenían que dar su cordero por la culpa. Bendito sea el Eterno. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que el precio para liberar al hombre no puede rebajarse, es el mismo, tanto para el rico como para el pobre. El precio es la muerte del Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. ¿Quién es? Amén, nuestro amado Masías Yahushua. Así que por medio de la muerte del Cordero, tanto el rico como el pobre eran libres del pecado, como lo somos usted y yo en este tiempo de la era del Mashiach, y no solamente libres del pecado, sino justificados, purificados, santificados para el Eterno, para poder entrar en su presencia, para poder ser parte de su templo, estar cerca de Él. Y Él muy cerca nuestro, dentro nuestro, bendito sea nuestro abacados. Así que el leproso, o la lepra y los otros padecimientos similares a este tipo, son claramente fenómenos sobrenaturales. Obviamente su manifestación obedece a un propósito. Muchos lo podemos ver como maldición, pero también dentro de ello podemos ver la bendición, la misericordia del Eterno manifestada ahí, porque había un tiempo para ponerse a cuentas, como decimos, y alcanzar el perdón, la redención, la liberación, la sanidad. Por ejemplo, cuando los habitantes cananeos de Israel vieron que los israelitas conquistarían la tierra, escondieron sus pertenencias valiosas en las paredes de sus casas. Para posibilitar que los israelitas se adueñaran de estas casas y hallasen dichas riquezas, Jehová el Eterno solía mandar una dolencia a la parte de una pared donde éstas estaban escondidas.
¿Para qué? Para que se retirasen las piedras afectadas y los tesoros quedaran al descubierto. Porque también a los muros, a las cosas de piel, les salía como moho, o sea, también se enfermaban de manera sobrenatural. Así que los padecimientos de Sará, como toda otra dolencia semejante, eran la forma en que el Eterno castigaba el egoísmo y la maledicencia. Pero de manera misericordiosa, Jehová, el Eterno, empieza por afectar los bienes físicos, primero las casas, luego las vestimentas, mas si la víctima no aprende la lección por lo que miran sus ojos y no hace teshuvá, su propia carne era afectada. Aquel a quien pertenece la casa y él permanece o permanecía en su pecado, tenía egoísmo, orgullo, o sentía que la casa era suya y no tenía obligación alguna de compartirla o de compartir sus bienes con su familia. Pasaba algo. ¿Por qué? Porque pensaba que eran sus logros. Digo, eso solamente pasaba en aquel tiempo o sigue pasando ahora. Hombres y mujeres que creen que lo que han logrado es por su propia capacidad y le niegan a sus hermanos el beneficio de ayudarles. O también había otros con un mal corazón que agarraban algo prestado, para no decir se lo encontraron mal acomodado, que no era de su propiedad, pero si no es tuyo, es de alguien más, y bueno, lo metían a su propiedad. Y cuando alguien lo buscaba decían, no sé, yo no lo he visto. De pronto, caía Sarad en su casa. ¿Y qué hacía el Eterno a través de ese Sarad? Obligaba a que sacaran todas sus pertenencias, y de esa manera, quien buscaba sus cosas las encontraba. ¿Por qué? Porque el Eterno es justo. Tenemos un Elohim justo que no se complace en la maldad, ni en hacerla a Él, ni en que la hagamos nosotros los humanos. Hoy estamos en la era del Masías y las cosas han cambiado un poco, porque ya no pasamos estos padecimientos así literales. Ahora son otros padecimientos, pero el pecado sigue siendo castigado. La paga del pecado es muerte. Bendito sea nuestro abacados. Entonces hay que alinearnos con el Eterno. Hay que alinearnos, hay que reflexionar y no permitir que la lepra del pecado tome el control de nosotros. Así que el mismo Eterno es el que da las cosas y desea que nosotros compartamos con los demás. Que seamos santos como Él es santo y benignos como Él es benigno, bondadosos como Él es bondadoso, ser buenos como Él es bueno. Porque Jehová el Eterno puede darle más a usted o arrebatarle aquello que esté utilizando de manera o de forma indebida. Así que es mejor ser buenos administradores de los bienes celestiales aquí en la tierra. Y bueno, aunque estos padecimientos son impuestos en orden ascendente de severidad, la bendita Torah los enumera en orden inverso. Empezando con la zarat de la persona y concluyendo con la zarat de su casa. Pero primero se manifestaba en la casa, en los muebles, en las cosas de piel y luego en la piel de la persona. Y todo esto es debido a que el Eterno pretende enunciar los castigos en orden descendente en vez de nombrar castigos cada vez más aterradores, cada vez más complicados. ¿Para qué? Para que entendamos cuál es la voluntad del Eterno, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Pensamientos de bien y no de mal, de vida y no de muerte. Por eso encontramos que Sheliach Shaul, conocedor de la Torah instruido, a los pies de Gamaliel desde los 3 años,
Escribió en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga el pecado es muerte. Mas la dádiva del Eterno, vida eterna, valga la redundancia, en Yehoshua HaMashiach, Adón nuestro. La paga el pecado es muerte. La dádiva del Eterno es vida eterna en el Mashiach. Y otra porción que corresponde a esta parashá, lo encontramos en la carta a los Efesios. ¿Por qué? Porque Sheliach, Shaul, Pablo el apóstol, estando preso, y si yo pues preso en el Adón, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados. ¿Y para qué fuimos llamados? Conforme fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, dejando todo orgullo, que era el inicio de una lepra. Hoy es una lepra espiritual. El orgullo, el padre de todos los pecados, se pudiese decir de esa manera. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. Entonces, no hablar mal, no usar la lashon hara. Solícitos en guardar la unidad del Ruach Kodesh en el vínculo de la Shalom, de la paz del Eterno. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Elohim y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bendito sea nuestro Abacados. Esa es su voluntad. Eso es lo que Él quiere. ¿Por qué? ¿Para qué fuimos llamados? Para ser un reino sacerdotal. Por eso dice que conforme a fuimos llamados. Somos un reino sacerdotal. Lo dice Shemot Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6, cuando el Eterno habla a través de Moshe y dice, ahora pues, si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo os digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Y ustedes serán un reino de Kohanim, de sacerdotes, para mí, dice el Eterno, una nación santa, apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Y usted y yo pertenecemos al pueblo de Israel por la gracia de nuestro amado Mashiach Yehoshua y somos llamados a ser un pueblo sacerdotal, un reino de sacerdotes. ¿Y qué nos dice el consejo de la palabra en el Brit Hadashah? Que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Llamados para ser un reino de Kohanim. Bendito sea nuestro Abacados. Y bueno, mis amados Ajim Behayot, hasta aquí dejo mi comentario de la parashá. Espero que sea de bendición para vuestras vidas y bueno, sigámonos preparando, sigamos escudriñando, sigamos leyendo, pero por hoy sigamos disfrutando de las demás enseñanzas de todos los maestros que hoy comparten por Radio Shalom aquí en la Keilah de Yehoshua. Quien les ha hablado es su hijo José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, y con el favor del Eterno nos vemos o nos escuchamos el próximo Shabbat. Shabbat Shalom, Lehit Raot. Hasta pronto. Amén.